respondamos en este video a preguntas que nos hemos hecho durante toda la vida, que son muy básicas, pero al mismo tiempo complejas de responder. Hablemos de quién soy yo, qué estoy haciendo aquí y hacia dónde voy. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pilar. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. En el video de hoy quiero hablar de algo que es muy complejo, que es el misterio de la vida. Para entender esto, lo primero que debemos recordar es que somos una sola energía y esa energía, cuando se quiere experimentar, de ahí salen diferentes esferas. Esferas de luz, esferas de energía, como las quieras llamar. Cuando salen de allí y quieren experimentarse como humanos o reconocer el amor que son, lo primero que deben hacer es hacer algo que se llama el plan del alma. El plan del alma es algo que nosotros hacemos antes de venir aquí y lo hacemos con el fin de, digamos, saber o elegir qué tipo de experiencias queremos vivir en la Tierra. Y se hace a través de algo que se llama dualidad. Digamos que nosotros todos aprendemos a través de el contraste. Entonces, la dualidad o el contraste es lo que nos permite a nosotros aprender. Y una vez ya lo aprendemos, ya lo empezamos a vivir en amor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos reconocer el día, lo podemos hacer porque sabemos que es la noche. Podemos reconocer lo que es claro porque sabemos lo que es oscuro. Podemos reconocer lo que es el dolor porque sabemos que es estar en plenitud o en tranquilidad. Podemos reconocer que es arriba porque sabemos que es abajo y así con todo. Entonces, resulta que cuando nosotros salimos de esa energía, nosotros tenemos cero conciencia del amor. Nosotros somos absolutamente inconscientes. Por eso venimos aquí, para hacernos conscientes de la inconsciencia del amor. A ver, entendamos esto un poquito mejor. Lo que a nosotros nos permite, digamos, reconocernos y lo que nos permite aprender, y para eso estamos aquí, para eso tomamos diferentes vidas materiales, para que en cada vida nosotros experimentemos las diferentes elecciones que hicimos antes de venir. Se trata de vivir una cantidad de experiencias a través de algo que se llaman las expresiones del amor. Cuando nosotros aprendemos a vivir todas esas expresiones del amor, digamos que ya hicimos la tarea, ya lo aprendimos y no lo tenemos que volver a repetir. Entonces, sea en esta vida o sea en otras vidas materiales, seguimos creciendo en más expresiones del amor. Esa es la manera que tenemos para reconocernos. Bueno, ¿y cuáles son esas expresiones del amor? Nosotros todos los días nos vemos enfrentados a un sinfín de situaciones y esas situaciones se nos pueden presentar como humildad, aceptación, perdón, paciencia y tolerancia, manejo correcto de los instintos, el manejo correcto de la mente, el manejo correcto del dinero y del poder, importantísimo. El amarnos, digamos, el amar nuestro cuerpo y aprender a conservarlo, conservar la materia y amar nuestro cuerpo. Amar la naturaleza, aprender a respetar la naturaleza y amarla. No juzgar, el perdón, no sé si ya lo dije, pero bueno, el perdón. No manipular ni dejarse manipular. Dar sin esperar recibir. Digamos que dar sin esperar recibir es lo mismo que servir. El desapego, el no juzgar, el respetar las creencias de los demás, el aprender a decir la verdad, ser honestos. Digamos que en términos generales, esas son las expresiones del amor que nosotros venimos a experimentar durante una o muchas vidas materiales. ¿Cuántas vidas materiales nosotros tenemos? Ta, 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 tan. Mentiras. Nosotros, como siempre tenemos libre albedrío, sea que tengamos este cuerpo material o no, podemos decidir venir a experimentarnos las veces que nosotros queremos. Es decir, nuestra alma es tan feliz reencarnando y teniendo esta experiencia material en este campo 3D, que el alma siempre quiere venir. El alma siempre quiere estar
experimentando lo que se experimenta en este plano. Que nosotros no queramos muchas veces es diferente, porque nuestra inconsciencia no nos lo permite, pero nuestra alma es muy feliz acá. Recordemos que el estado natural de nuestro ser es la felicidad, la tranquilidad, la plenitud, siempre. Entonces, sucede que por eso, o sea, por esa dualidad es que nosotros podemos crecer en todas estas experiencias del amor. Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? ¿De qué se trata mi vida? O sea, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo lo otro? No sé cuál es mi misión de vida. Y es muy fácil. La primera misión de vida que tenemos todos es amar. Eso es lo que es básico. Ahora, si tú no sabes a qué viniste o qué es lo que estás haciendo en este plano, es muy sencillo. Pregúntate qué es lo que estás viviendo y qué es lo que más se repite en tu vida. Por ejemplo, muchas personas aprenden el desapego, por ejemplo. Y son personas que, digamos que son pérdidas y son pérdidas en muchos niveles. Por ejemplo, pérdidas a nivel material, digamos que te roban cosas o que pierdes cosas o, por ejemplo, pierdes tu trabajo o te sacan de tu trabajo muchas veces. O hay pérdidas también a nivel económico o hay pérdidas también a nivel de familia o de seres que son importantes para ti. Y eso es vivir el desapego. Por ejemplo, nosotros sabemos de mucha gente que está continuamente enfrentándose a la pérdida de sus seres queridos, de su madre, su padre, hermanos, amigos. Esa persona continuamente se está enfrentando a pérdidas de cualquier tipo. Es una persona que está viviendo el desapego. Entonces, es muy fácil entender qué estamos viviendo, qué es lo que más se repite en tu vida. Tolerancia, paciencia. Bueno, hay cosas que definitivamente la gran mayoría de los seres humanos tal vez todavía estamos aprendiendo y es, por ejemplo, el no juzgar, el perdonar, eh, el ser tolerantes. Bueno, en fin, cada uno, digamos que vive en mayor o en menor medida cada una de estas expresiones del amor. Entonces, si tú no sabes qué estás haciendo aquí, pregúntate qué es lo que más se repite en mi vida. ¿Por qué siempre me pasa esto? O sea, es que siempre que voy a A o B o C, siempre me pasa lo mismo. Me veo enfrentado a exactamente las mismas experiencias. Digamos que son los mismos escenarios con diferentes actores, pero en el fondo siempre es lo mismo. Entonces, eh, es muy importante que te hagas consciente de qué es lo que estás viviendo y lo que más, digamos que en el día a día te cuesta, qué es lo que más, a lo que más resistencia tienes. Allí donde tú tienes más resistencia es donde más hay humanidad. Y cuando hay humanidad, hay aprendizaje. Cuando hay divinidad, hay experiencia. La experiencia es el amor porque ya lo has integrado, ya lo has aprendido y no tienes necesidad, digamos, de seguir aprendiendo eso. Si ya aprendiste a perdonar, si ya aprendiste a ser tolerante, si ya aprendiste a ser humilde, si ya aprendiste a manejar correctamente el poder, digamos que no te tienes que volver a enfrentar a las mismas experiencias. Y por eso, por ejemplo, nosotros vemos mucho, digamos, en nuestros gobiernos, eh, el manejo incorrecto del poder. Y son personas que no han aprendido, o sea, son personas que, o almas que decidieron venir a aprender cómo es que se maneja el poder. Si se mueren y no lo aprenden, pues les tocan otras vidas, pero no se salvan. Perdón por el chiste, pero bueno, eh, digamos que dependiendo de los lugares en donde nazcamos o en donde crezcamos o en donde estemos, todo el ambiente, absolutamente todo es perfecto para que nosotros crezcamos en lo que decidimos crecer o en lo que decidimos aprender en esta vida o en cualquier otra vida material. Todo a lo que tú te enfrentes durante toda tu vida es absolutamente perfecto para que te ayude a crecer en esos aprendizajes que tú has querido. Así que si tú dices, bueno, pero porque yo siempre tengo que estar perdonando a todo el mundo, porque yo siempre tengo que estar dejando pasar esto, o porque siempre me hacen tanto daño, o porque siempre A, B o C, entiende que tú lo decidiste.
tú decidiste venir a aprender, por ejemplo, el perdón. ¿Mm? Entonces, cuando tú empiezas a reconocer que no son los demás, sino que eres tú el que debe crecer en ello, y que cuando aprendes a perdonar, no por el otro, sino por ti, porque el que necesita, digamos, soltar esas cargas eres tú. Y cuando aprendes, vives todas estas expresiones del amor en tranquilidad. Esa es la manera en la que nosotros ascendemos en conciencia, en la que nosotros crecemos, en la que nosotros nos reconocemos, en la que nosotros aprendemos lo que es amar. ¿Mm? Entonces, digamos que cuando tú te enfrentes a cualquiera de las situaciones que te estés enfrentando, no pelees, no luches. Entiende que hay un aprendizaje a través de ello, sea de una experiencia, de una enfermedad, sea a través de la pérdida de un ser querido, sea a través de un robo, sea a través de una violación, sea a través de digamos, las situaciones más duras a las que nosotros nos enfrentemos. Allí hay siempre un aprendizaje. Y bueno, y muchas personas dicen, bueno, pero que yo tengo que aprender de una violación, por ejemplo. ¿Y cómo es que una persona puede hacer eso? Bueno, hay muchos aprendizajes, por ejemplo, detrás de ello. Digamos que el, el cuerpo y la materia es algo que se debe respetar y está dentro de los aprendizajes, ¿no? ¿Qué pasa? Tú hiciste un acuerdo con esta persona antes de venir, digamos, víctima y victimario hicieron un acuerdo. Y antes de venir, en su plan del alma, las dos almas decidieron que iban a vivir lo que era el respetar y aprender a cuidar la materia y aprender a cuidar el cuerpo material. Y el otro decidió, por ejemplo, vivir el perdón, ¿sí? Entonces, y el no juzgar, por ejemplo. Entonces, digamos que nosotros escogemos qué queremos vivir, pero nosotros no sabemos de qué manera lo vamos a vivir. Entonces, cuando vienes acá y vives eso, por ejemplo, el tema de una violación que es tan fuerte, eh, tú dices, bueno, pero ¿qué tengo yo que aprender de esto? Esto es muy duro, esto es muy difícil, esto es muy triste, esto, en fin. Allí se está cumpliendo lo que ustedes decidieron, que era aprender. Él estaba aprendiendo a respetar el cuerpo y aprendiendo a respetar la materia. Y la persona que ha sido violentada aprende a perdonar, aprende a no juzgar, y sobre todo hay un aprendizaje que es en general para todos, y es: nosotros somos, si cabe la expresión, indañables. Bueno, no sé si se dice así. Somos impenetrables, o somos, eh, mejor dicho, nada ni nadie nos puede hacer daño, porque nuestra esencia ya es perfecta, nuestra esencia ya es, como decía, feliz, nuestra esencia nada la puede perturbar. Así que al final nadie nos hace daño, pero para llegar allá, a ese punto más alto de aprendizaje, de unidad, digamos, de conciencia suprema, hay que pasar a través de todas estas expresiones del amor que vivimos día a día para poder llegar allá. Y nos cuesta, obviamente, somos humanos y tenemos toda esta resistencia de este plano que muchas veces digamos, cuando tenemos mucha resistencia, que muchas veces nos hace mucho daño. Y en la medida en que nosotros empecemos a darnos cuenta de que todo, como decía en algún momento, todo lo que nosotros vivimos es desde el amor, para el amor, con amor, hacia el amor, por amor, en fin, es simplemente que nos empecemos a dar cuenta y que nos hagamos conscientes de que nada nos puede dañar, absolutamente nada ni nadie. Entonces, ¿qué pasa con estas personas, por ejemplo, que hacen mucho daño, que violan, que matan? Personas que, digamos, son crueles con los animales, o son crueles con otros seres humanos, o odian, o digamos que no se comportan de acuerdo a lo que nosotros pensaríamos que
debería ser. Es muy sencillo. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque la vida es como una escuela o la universidad. Resulta que hay unos que están en kinder y otros que están haciendo un doctorado, están haciendo una maestría, están haciendo, no sé, su séptima carrera. Hay personas que han crecido tanto, tanto, tanto a nivel espiritual y esas personas son almas viejas porque ya han vivido una cantidad de experiencias a través de otras vidas, pero las personas que recién salen o que han tenido muy pocas vidas materiales y han experimentado pocas expresiones del amor, todavía no lo han aprendido. Entonces nosotros no podemos juzgarlos porque son como bebés. Nosotros no juzgamos, tú no juzgas a un bebé porque no sabe caminar o porque no sabe comer o porque no sabe hablar. ¿Verdad que no? Tú lo que haces es que lo acompañas y lo acompañas con amor y le enseñas y le muestras, sobre todo con tu ejemplo, de qué manera es que se debe comportar o de qué manera, cuál es la manera correcta, digamos, de vivir y sobre todo vivir en amor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, digamos, en esta vida hicimos nuestra tarea, digamos que decidimos que íbamos a tener 4 aprendizajes o 5 o 1 o 10 o bueno, en fin, y no los hacemos durante esta vida o nos quedó faltando más o quisimos aprender más, pues en otra vida material vamos a escoger de nuevo vivir o crecer en las cosas que nosotros queramos. Como decía antes, el alma siempre quiere volver. Entonces, digamos que es independiente y no hay una cantidad de vidas como determinadas en que o sea, porque como todos somos diferentes y tenemos una manera de aprender diferente y un ritmo diferente, podemos tener la cantidad de vidas que nosotros queramos, aunque digamos que humanamente digamos no quiero vivir más muchas veces o no quiero tener más estas experiencias, no quiero más esto, las vas a tener, tarde o temprano las vas a tener, tienes toda una eternidad para aprenderlas. y, y bueno, digamos que cuando tú terminas esta vida o terminas cualquiera de tus vidas materiales, lo que haces es que sales de tu cuerpo, bueno, pero de eso sí quiero hablar como en un video en específico y es el tema de la muerte o del trascender. Pero para hablar aquí un poquito del tema, quiero decir que simplemente cuando, digamos, trascendemos aquí, eh, nosotros volvemos otra vez a casa. Digamos que antes de volver a casa hay un proceso ahí chiquito que se llama estar en el campo etérico. Pero bueno, de eso hablaremos después. Y volvemos a la casa, volvemos a nuestra casa. Digamos que nosotros, el alma está aquí de vacaciones. El alma le encanta venir a la tierra de vacaciones. ah. Al alma le encanta venir aquí de vacaciones, entonces haz de cuenta que es como cuando tú te vas de tu casa, te vas un tiempo, unos días de vacaciones, pero luego regresas a tu casa. Cuando regresas a tu casa, ¿cómo regresas? Feliz. ¿Mm? Entonces es lo mismo. Cuando nosotros salimos, venimos de la fuente. Nos experimentamos aquí y crecemos en las expresiones del amor. Vivimos en dualidad y vivimos en contraste, o por contraste aprendemos cosas. Salimos de aquí, dejamos este cuerpo material y volvemos otra vez con la misma esencia a la casa, a nuestra casa. Y volvemos con mayor nivel de conciencia. Digamos que en general esa es como la dinámica de estar vivos. Es simplemente, como yo siempre digo, reconocer que somos amor, es simplemente darnos cuenta de quiénes somos y de que nuestro estado natural es la felicidad, la tranquilidad, la paz y absolutamente nada ni nadie, ni siquiera ninguna de las experiencias más dolorosas que tengamos nos pueden quitar o nos pueden robar algo de la esencia que nosotros ya somos. Entonces mi invitación hoy es a que te preguntes qué es lo que estás viviendo y que entiende con todo el amor que tú eres y la perfección que tú eres,
que nada ni nadie te puede hacer daño, porque tú ya eres perfecto. Así que te abrazo fuerte, te doy muchas gracias por haberme escuchado y como siempre te doy muchas gracias sobre todo por escucharte. Así que te deseo un muy agradable despertar de conciencia y como ya sabes, te dejo en la cajita de descripción la información para comunicarte conmigo para sesiones de coaching, que por cierto agradezco mucho a las personas que me han contactado. De verdad que me hacen muy feliz. Espero que de todo esto sea también yo una herramienta, como siempre digo, de luz para que cada vez seamos más las lucecitas que nos vamos encendiendo. Así que un abrazo fuerte y de nuevo muchas gracias.